Buena tarde. He abierto este canal en YouTube y en otras redes con el deliberado propósito de opinar acerca de algunos temas importantes para el país, en donde tengo alguna información. Estaré opinando sobre temas de derecho, particularmente lo que tiene que ver con derecho ambiental, derecho minero, policivo, algo sobre conciliación extrajudicial contenciosa administrativa y temas relacionados con la teología. Empecemos con el primer tema. Un tema que de derecho ambiental o de aspectos ambientales, que es un problema que viene arrastrando Bogotá desde hace más de 60 años. Ese tema se ha dado en llamar los pasivos mineros ambientales. Las 5 localidades de Bogotá que tienen que ver con los cerros orientales, decía que desde hace más de 60 años o en esos lugares se han adelantado explotaciones mineras, específicamente de canteras. Esas explotaciones han sido ilegales, o bien porque no contaban con un título minero y ambiental, o bien porque contando con ello tenían problemas de ilegalidad, caducidad, prescripción, cualquiera sea. Como bien se sabe, para adelantar una actividad minera se necesita un título minero que es el que faculta adelantar la actividad minera, y siempre en toda actividad minera se necesitará un título ambiental que es el que autoriza al minero para usar algunos elementos de la naturaleza. E incluso este título ambiental es el que dice cómo se debe adelantar la actividad minera a efectos que la lesión no sea mayor y, lo más importante, cómo debe adelantarse la restauración del terreno donde hubo minería. Que desde luego el título minero también, dentro de las obligaciones del minero, dice que es restauración. Pues bien, estas actividades mineras han venido arrastrando el problema que hemos denominado pasivo minero ambiental, en tanto han causado unos daños al suelo, a la naturaleza, a los habitantes, que ahí está el daño sin resolver. ¿Qué tipo de daño? Al suelo, por ejemplo, como bien sabemos, en toda actividad minera se producen algunas escorrentías que van erosionando el suelo. ¿Y de qué manera? Daños a la naturaleza, problemas de contaminación en el aire, por ejemplo, ese problema de la atmósfera o de la contaminación del aire es producto del polvo que genera la misma explotación de minería o de cantera, o el polvo o polvillo, como se le llama comúnmente, a lo que se produce por el tráfico de maquinaria pesada, volquetas, qué sé yo, todo tipo de vehículo que tiene que ver con entradas y salidas de materiales. Ese polvo, ese polvillo, además tiene sílice. Ya eso ha sido demostrado. Se ha demostrado, dijéramos, en empresas mineras, en proyectos mineros como el del Cerrejón, donde hay trabajadores mineros que tienen silicosis, una grave enfermedad de la salud humana. Pues bien, ahí, en estas poblaciones aledañas, es probable que haya algún tema relacionado con silicosis. O si no con silicosis, por lo menos problemas
ambientales, pulmonares, de respiración, producto, repito, de esa actividad minera ilegal y antitécnica. Pues siendo este problema grave, lo más grave no es eso. Lo más grave es que la autoridad minera nacional ni siquiera tiene claro qué es un pasivo ambiental minero. Y es importante la definición y la precisión clara y concreta, porque de la definición vamos a sacar como resultado quién tiene la obligación de restaurar. Además de lo que ya se dijo, debió tener el título minero o el título ambiental para los casos donde hubo título. Para los casos donde no hubo título, porque muchas son las actividades mineras sin título, pues entonces la definición de pasivo minero ambiental ayudará a esclarecer la obligación de adelantar los temas de restauración. El Ministerio de Ambiente ha hecho todos los estudios sabidos y por haber. Se han gastado una gran cantidad de recursos económicos en estos estudios y nada que solucionan el tema y, como he dicho, nada que precisan qué es un pasivo minero ambiental. Hoy incluso hay empresas, verdaderas empresas mineras, con la fachada de haciendo restauración. Yo digo que no solo se está haciendo alguna restauración, sino que sobre todo se está haciendo una explotación minera sin un título debidamente constituido y otorgado, porque, ¿quién lo creyera? Esas empresas que están haciendo una presunta restauración, pero que en el fondo lo que están es explotando materiales pétreos y comercializándolo, lo están haciendo con una sencilla comunicación del Ministerio de Ambiente, que hace las veces de título minero y que, por supuesto, no tendría que enviar esa comunicación o entregar esa comunicación la autoridad ambiental, sino la autoridad minera, llámese Ministerio de Minas o llámese Agencia Nacional de Minería. Pero miren cómo se distorsiona el tema. Es una comunicación para hacer restauración y por eso la otorga el Ministerio de Ambiente, pero como se está haciendo la mayoría de la actividad es extracción minera, debería ser la autoridad minera. En ese tema bastante difuso y no claro, o por eso es que aflora toda una grande ilegalidad. Muchos han sido los intentos de arreglar el entuerto. En el Congreso de la República se han presentado cualquier cantidad de proyectos. El último fue presentado por la bancada del Partido Verde, que quedó en nada, pero que si hubiera salido esa ley, no hubiera resuelto el problema del fondo, porque finalmente el proyecto o la ley exoneraba al minero, exoneraba al particular que causó el daño, que causó la lesión al ambiente, que dejó tirada la empresa minera, que dejó el peladero, que dejó el daño ambiental, que produjo el pasivo minero ambiental. Repito, ese proyecto exoneraba al particular y finalmente era el distrito, es decir, todos los habitantes de Bogotá, quienes teníamos que pagar y que asumir esos costos. Todos tenemos esperanzas en que Claudia López y la actual administración puedan resolver este tema. Claudia puede y quiere, y todos tenemos que ayudar. Los que conocemos el tema, los que tenemos o hemos tenido algunos cargos que tienen que ver con esto, particularmente
he sido procurador judicial administrativo y algo tuve que ver con este asunto. Como funcionario de la Secretaría de Ambiente también conocí algo, aunque por poco tiempo. Pero lo que quiero resaltar es que todos, de alguna manera, tenemos que coadyuvar con esto y ayudarle a la actual administración a resolver este problema. En un par de meses, espero y aspiro terminar la maestría de Derecho Ambiental y presentaré para los efectos de grado un estudio sobre este particular que apunta a señalar las causas acerca del por qué este problema no se ha resuelto. Pero como este es un asunto que no solamente lo arrastra Bogotá, en este caso de cantera, sino que es un problema nacional, como que no hay departamento alguno en Colombia que no tenga explotaciones de canteras, explotaciones mineras, por ese hecho, es decir, porque es un problema nacional, este tema lo seguiré investigando y profundizando en el doctorado en Derecho que ya inicié. Porque, reitero, está sin resolver este problema de los pasivos mineros ambientales en Bogotá y en todo Colombia. Creo que es una línea de investigación importante que tendré oportunidad de abordar y de adelantar de manera seria y juiciosa. Muy buenas tardes.